Bueno, hermanos, estamos contentos de nuevo de empezar a reunirnos como iglesia y hoy en la mañana pienso que un buen grupo de hermanos estuvo aquí disfrutando de la adoración y la predicación de la palabra y ahora también en la tarde. Creo que se escucha un poco de eco en los micrófonos, ¿no? Bueno. Pero hoy estamos aquí reunidos con el propósito de estudiar la palabra del Señor y alabar al Señor. Solo quiero decirles dos cosas brevemente. Les animo a escuchar las predicaciones ahora más que nunca del pastor John MacArthur. Estas últimas semanas, sobre todo, ha estado predicando de los asuntos que están sucediendo alrededor del mundo y ofrece claridad, ofrece una guía, una instrucción que todos los santos, todos los cristianos, no solo de los ángeles, de todo el mundo necesitamos escuchar para entender lo que está sucediendo. Y bueno, y solo recordarles también que la próxima semana ya vamos a reabrir nuestra iglesia oficialmente, decimos, oficialmente es la primera semana de agosto, ¿no? El primer domingo de agosto y el plan es celebrar la Santa Cena, así que vamos a tener, no sé si mi papá lo mencionó, pero vamos a celebrar la Santa Cena, así que vengamos preparados para eso. Han sido casi 5 meses en que no hemos celebrado la Santa Cena, lo hacíamos por lo menos una vez al mes. Bueno, es bueno para nosotros llevar a cabo esa instrucción del Señor como objeto de nuestra obediencia. Ahora pueden abrir sus Biblias en Lucas el capítulo 10. Lucas el capítulo 10, nosotros estamos estudiando los versículos del 25 al 37. 25 al 37, la semana pasada estudiamos una porción de este pasaje sin haber llegado a la última parte. Me parece que llegamos hasta el versículo 28. Hasta el versículo 28. Solo déjenme leer esta porción para que todos la tengamos en mente. Lucas el capítulo 10, versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y Jesús hace la pregunta en el versículo 36, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Esta es la famosa parábola conocida como la parábola del buen samaritano, la historia que contó Jesús ficticia del buen samaritano. Y pensando en todo lo que acontece en este pasaje, algunas de las cosas que hablábamos la semana pasada, con frecuencia encontramos que es una gran tentación para el hombre y mucho más difícil para los que son religiosos amar que obedecer leyes externas. Es más difícil para todos amar que obedecer leyes externas. Sujetarse a leyes externas no demanda un cambio interno en nosotros, no demanda un sacrificio, no demanda negarnos a nosotros mismos, no demanda sacrificar el yo. Pero amar lo demanda todo. Amar demanda todo de nosotros. Demanda sacrificar el yo por el bien de otras personas. Estaba conversando con Jessica en esta semana y ella me contaba de una prima de ella
que pertenece allá en Los Ángeles a la secta de los Testigos de Jehová. Y a veces, de cuando en cuando se acerca el cumpleaños de algún familiar de ellos, allá tienen problemas porque ella, debido a que pertenece a los Testigos de Jehová, allí se prohíbe a los Testigos de Jehová asistir a cumpleaños, a festejar cumpleaños de otras personas. Y yo no sabía esto de ella, pero cuando mi esposa me contó esto, estaba pensando, es muy interesante cómo las personas que no tienen a Cristo en el corazón están tan inclinadas a sujetarse a leyes externas, como no ir a un cumpleaños, porque piensan que haciendo eso agradan a Dios o se ganan alguna justicia. Y claro, eso es mucho más fácil, no ir a un cumpleaños es mucho más fácil que negar mi yo interno, que negar mi egoísmo interno, que amar sacrificialmente a los demás. Eso es mucho más fácil. Y los judíos del tiempo de Jesús tenían un serio problema con esto. Este era el problema de ellos. Especialmente los que eran más religiosos, Jesús se enfrentó a ellos, pero estaban llenos de leyes externas y se sujetaban a esas leyes externas sin ningún tipo de cambio en el interior, en el corazón. Y tenemos algunas instancias de estas en los evangelios. Ahora, si ustedes miran a Lucas, el capítulo 10, recuerdan la semana pasada yo les decía que este versículo 25 nos introduce a un individuo que es denominado aquí como un intérprete de la ley, un experto en la ley o un doctor en la ley, podría ser un escriba, para abreviar el nombre de él. Y él está aquí utilizado en verdad como un contraste a lo que nos dicen los versículos anteriores, versículos del 21 al 24, cuando Jesús ha estado gozándose por la realidad de que el Evangelio ha sido revelado, el misterio de quién es Cristo y quién es Dios, el conocimiento de todos los conocimientos ha sido revelado solo a los niños, no a los sabios y a los entendidos. Y ellos son los bienaventurados. Y entonces Lucas nos introduce en el versículo 25 un contraste, no los discípulos, no los niños, no los bienaventurados, sino nos introduce a uno de los sabios y los entendidos, a los que no les fue revelado porque creían en su justicia propia. Y este es el intérprete de la ley, que se levantó, dice el versículo 25, para probar a Jesús, para tentar a Jesús. ¿Con qué pregunta? Dice el versículo 25, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y esta en verdad es la pregunta y este es el tema que gobierna toda la discusión hasta el último versículo, hasta el versículo 37, incluida la parábola del buen samaritano. En verdad se trata acerca de la vida eterna, responder una pregunta acerca de la vida eterna, aunque más puntual, como vamos a ver en el versículo 29. Pero aquí está este escriba. Sus motivaciones son difíciles de conocer porque Lucas no nos dice cuáles eran sus motivaciones, pero sí nos dice que estaba allí para tentar a Jesús, para probar a Jesús. El hombre quizás no estaba buscando en verdad la vida eterna. No hacía esta pregunta quizá porque estaba carcomido por su propia conciencia acerca de su pecado, sino que como un experto en la ley, como un teólogo, como un erudito en la ley del Antiguo Testamento, quería lanzar una prueba a Jesús. Y esta es la prueba, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Bueno, Jesús responde esta pregunta con otra pregunta en el versículo 26. Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y esta es una pregunta interesante porque Jesús decide responder con una pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Esta en verdad es una pregunta hermenéutica. La hermenéutica es la interpretación de la Escritura, la interpretación de la Biblia. Jesús básicamente le está preguntando al escriba, tú vienes a mí preguntándome cómo heredamos la vida eterna. Déjame decirte algo, ¿cómo interpretas el Antiguo Testamento? ¿Qué dice el Antiguo Testamento según tu interpretación acerca de cómo heredar la vida eterna? Porque allí está nuestra respuesta. Jesús sabía que él era un experto en la ley y él conocía muy bien el Antiguo Testamento. ¿Cuál es tu interpretación? Y entonces aquí nos introducimos a la realidad de que los lentes, como decía Calvin, los lentes con los cuales nosotros leemos las Escrituras van a determinar la aplicación que hacemos de esa Escritura. Y ustedes se van a dar cuenta que el problema de este intérprete de la ley no era ignorancia bíblica.
No era un desconocimiento, no era un hombre iletrado, al contrario, tenía un vasto conocimiento de la teología, del Antiguo Testamento, conocía los textos, incluso versículos de memoria, y la respuesta en el versículo 27 de él revela ese vasto conocimiento bíblico. Su problema no era ese, el problema de él era los lentes con los que interpretaba el Antiguo Testamento. ¿Con qué lentes él interpretaba el Antiguo Testamento? Eso determinaba la aplicación de esos versículos que él interpretaba del Antiguo Testamento. Y este es un mundo diferente al verdadero sentido del Antiguo Testamento. Este hombre leía con los lentes de la justicia propia, con los lentes del fariseísmo, de la hipocresía, de la justicia propia. Pero su respuesta fue correcta, teóricamente hablando. Versículo 27, él respondió como Jesús mismo había respondido preguntas similares acerca de, en Marcos 12, uno se le acercó preguntándole cuál es el principal mandamiento de todos. Y Jesús respondió exactamente como este hombre está respondiendo aquí. Dice el versículo 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Esta es parte de la Shema judía, Deuteronomio 6:5, pasaje central, importante para los judíos. Y el segundo mandamiento, dice el escriba, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es Levítico 19:18. Lo que hace el escriba entonces es unir dos mandamientos, uno de Deuteronomio, otro de Levítico, los une y dice, esta es la forma de heredar la vida eterna. Y uno esperaría que la respuesta de Jesús sea diferente a la que dio. Pero esta respuesta del escriba Jesús, citando estos dos mandamientos, en realidad se encuentran en escritos judíos del tiempo o previo al tiempo de Jesús. Por ejemplo, el testamento de los dos patriarcas, un documento judío, dice, ama al Señor y a tu prójimo. Ama al Señor y a tu prójimo. Los rabinos entonces incluso veían la importancia de estos dos mandamientos. También en otro documento se dice, ama al Señor con toda tu vida y los unos a los otros con un corazón genuino. Aquí están los dos mandamientos representados. Otro documento dice, otro rabino dice, entre el vasto número de verdades particulares y principios están dos a la cabeza en el Antiguo Testamento. Y él dice, una tarea para con Dios y una tarea para con los humanos. Esta es la representación de estos dos mandamientos. Y por último, un rabino llamado Akiva, después del tiempo de Jesús, dijo, pero debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Este es el principio que abarca la ley. El mismo Hillel y otros rabinos importantes habían enfatizado este mandamiento de Levítico y de Deuteronomio. Ellos entendían entonces que era lo más importante en el Antiguo Testamento. Ellos entendían la importancia de estos dos principios, de estos dos mandamientos. Y lo que hace más irónico la discusión que encontramos aquí es que al final ellos llegaron a una conclusión completamente opuesta al verdadero sentido de estos dos mandamientos. Lo que hace su ignorancia más perversa, porque ellos pecaron de ignorancia aunque sabían cuál era la respuesta correcta, como revela este hombre aquí. El versículo 28, Jesús respondió, después de que escuchó estas palabras, al citar los dos mandamientos del Antiguo Testamento, y Jesús, nosotros habríamos esperado que Jesús responda, la salvación es imposible ganarte por tus propias obras. Esto es algo que tú debes entender, escriba. Pero Jesús respondió, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y claro, la pregunta que nosotros debemos hacernos a nosotros es, ¿acaso Jesús estaba respondiendo así porque creía que la salvación es por obras? Porque Jesús está diciendo, haz esto y vivirás. Si amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amas a tu prójimo como a ti mismo, serás salvo. Y si esto es así, podemos predicar el día de hoy en iglesia evangélica. Si amas a Dios con todo tu corazón y tu mente y amas a tu prójimo como a ti mismo, entonces serás salvo, irás al cielo, heredarás la vida eterna. Esto es lo que Jesús está diciendo aquí, sin añadir ningún tipo de matiz o explicación o paréntesis. En el versículo 28, bien has respondido, dice Jesús. Bien has respondido.
Estos dos mandamientos son el enfoque central de todo lo que deben conocer acerca del Antiguo Testamento. Si los cumples, si los haces, vas a vivir. Esa palabra vivirás tiene la intención de hacer referencia a la vida eterna. Vivirás eternamente, serás salvo. ¿Por qué Jesús respondió así? ¿Por qué Jesús respondió así? Él sabía que la salvación no es por obra. Nosotros entendemos esto. ¿Saben cuál era el problema? El problema es que el escriba creía que la salvación era por obras. Y Jesús sabía que el escriba creía que la salvación era por obras. Por lo que Jesús está respondiendo al escriba como él espera recibir una respuesta. Y aún así no es una respuesta incorrecta. Jesús, de cierta manera, Jesús está respondiendo al escriba en su propio terreno, y Jesús le hace el llamado que el Antiguo Testamento hace. ¿Cuál es el llamado que el Antiguo Testamento hace? Tienes que vivir estas cosas, y al vivirlas o al obedecerlas vivirás. Al obedecerlas vivirás. Esta es la enseñanza general de todo el Antiguo Testamento. En otras palabras, es como que Jesús le está diciendo al escriba: bien has respondido. Si eres capaz de obedecer perfectamente la ley del Antiguo Testamento y lo que estos dos versículos representan, heredarás la vida eterna. Y Jesús está hablando aquí, entonces debemos entender con un ciego espiritual, por lo que esta pregunta le hace ver que un cumplimiento hipotético de estos dos mandamientos era imposible para el escriba. Y esto es lo que Jesús quería enseñarle. Y por eso Jesús responde como responde: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero Jesús sabe que era imposible para él obedecer esos dos mandamientos a la perfección. Y entonces Jesús comienza a ser usado, por así decirlo, como la conciencia de este propio escriba. Y estas palabras de Jesús comienzan a atacarle internamente. Y entendemos que Jesús usó este tipo de argumento en más de una ocasión. ¿Se acuerdan cuando el joven rico se le acercó y el joven rico quería heredar la vida eterna? Jesús le dice: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Conviértete en mi discípulo. Lo que hizo Jesús simplemente atacó el punto central del pecado del joven rico, que era el materialismo. En el caso de la mujer samaritana, de la misma manera, después de hablar largamente con ella, le confrontó con su pecado de impureza sexual, porque estaba viviendo con un hombre que no era su esposo y había tenido 5 hombres ya. Y Jesús entonces está atacando el problema y el pecado central de esta mujer. Ahora Jesús aquí está atacando el pecado central de este experto en la ley, que era su justicia propia. Y si este era su problema, entonces Jesús quiere hacer ver que ese es su problema. Jesús entonces apuntó a su ego de justicia propia. No era por el argumento teórico que él iba a convencerse de que necesitaba perdón de pecados. Era por el argumento de la experiencia, que este hombre debía darse cuenta que no podía alcanzar la justicia de Dios. Y esta era la respuesta de Jesús en realidad. Tú no puedes alcanzar la justicia de Dios. Tú dices que así se obtiene la vida eterna. Muy bien, yo te digo, Jesús, obedeciendo los mandatos, llegarás a la vida eterna. Pero ven, ahora tu trabajo es ponerlos por obra. Y ese era el problema del experto en la ley. Él entendía muy bien el texto, pero era imposible para él ponerlo por obra. Y entonces su conciencia comenzó a trabajar internamente, y la conciencia interna le decía: aquí hay un problema contigo, y el problema es que tú no puedes obedecer estos dos mandamientos a la perfección. Y esto es lo que Jesús está diciendo que debes hacer para heredar la vida eterna. Estás en un problema. El que comenzó a tentar a Jesús, el que comenzó a atacar a Jesús, ahora es atacado y está siendo atacado donde más le duele, en el ego de su justicia propia. Hay algo que él no podía hacer, y era heredar la vida eterna por medio de sus propias obras. Y esto nos lleva al versículo 29. Y el versículo 29 es lo que nos va a introducir en realidad la parábola del buen samaritano. En medio de esta discusión teológica, entonces el escriba se ve atacado por Jesús. El escriba se ve algo avergonzado porque él sabía que no podía obedecer estos mandamientos, y particularmente el segundo. ¿Por qué particularmente el segundo? No es que
No es que el primero era más fácil, pero obedecer el primero desde una perspectiva judía para un hipócrita podía ser muy fácil, porque mi relación con Dios es invisible, es espiritual, es privada, nadie puede ver mi corazón, nadie puede ver mis pensamientos, nadie sabe cuánto oro al Señor, esto es algo privado entre Dios y yo, así que amar a Dios es algo que nadie puede decirme que no estoy haciendo, porque es privado, pero el problema es el segundo mandamiento para él. Porque el segundo mandamiento requiere necesariamente una manifestación externa de algo que él no tenía internamente. Y eso es amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la respuesta de él entonces? Él, dice versículo 29, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y esto lo dice, nos cuenta Lucas, por justificarse a sí mismo. Este sentido de autojustificación que no le permitió ser salvo. A él y en general a los religiosos del tiempo de Jesús. Este sentido de autojustificación. Esto es, hermanos, lo que diferencia a la raza humana entre los salvos y los no salvos. Los que se justifican a sí mismos no son salvos. Los que no se justifican a sí mismos son salvos por la gracia de Dios. Esta es la gran diferencia. Y Jesús entendía bien esto porque Él se enfrentó a esta autojustificación todo el tiempo allí en Palestina. En Lucas 16:15, por ejemplo, dice: entonces les dijo en Lucas 16:15, vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Ustedes se justifican ustedes mismos. Este es un tema recurrente en Lucas, en el capítulo 18. En esta mañana leyeron este pasaje, en el versículo 9, dice: unos que confiaban en sí mismos como justos. Este era el problema. Confiaban en sí mismos como justos. Y en esa exposición dura de Jesús hacia los religiosos, en el capítulo 23 de Mateo, dice versículo 28, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Este fue el problema del experto en la ley. Se justificó como sus compañeros, se justificó a sí mismo. ¿Cómo debió responder él? ¿Cómo debió responder él? ¿Cómo nosotros hubiésemos querido que Él responda? ¿Cómo nosotros deberíamos responder si queremos la salvación? No al inicio, sino todo el tiempo, en toda la peregrinación de nuestro caminar cristiano. ¿Cómo responde un creyente genuino? ¿Cómo responde alguien que ha sido tocado por el dedo salvador de Dios? Cuando responden, y Lucas mismo nos cuenta esto en el capítulo 7 de Lucas, el versículo 29, dice: y todo el pueblo y los publicanos, Lucas 7, 29, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Y esto es en el contexto de la predicación de Juan del pecado, la confrontación con el pecado. Ellos justificaron a Dios arrepintiéndose de sus pecados. En otras palabras, arrepintiéndose de sus pecados. Y más adelante, aquí mismo en el capítulo 23 de Lucas, el versículo 41, 23, 41, dice: nosotros a la verdad justamente padecemos. ¿Recuerdan el ladrón en la cruz? El que estaba a un lado de Jesús, después de verlo, al final, antes de morir, dijo: justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Justamente padecemos. Esto es lo que el escriba debió haber respondido. Yo no soy inocente, yo no soy inocente, yo soy culpable, yo soy culpable. Pero Lucas nos dice que él respondió de una manera completamente diferente, justificándose a sí mismo, queriendo justificarse a sí mismo. ¿Qué significa esto? Negó su pecado. Y al negar su pecado, él mismo se puso en una posición en la que Dios no podía hacer nada por él, en la que Dios no podía salvarle, Dios no podía perdonarle sus pecados, porque él no estaba reconociendo sus pecados, porque se veía a sí mismo justo. Este fue su problema, y este es el problema de todo ser humano que nace y que no es salvo. El problema entonces fue que al justificarse no reconocía su maldad, y por tanto no se puso en la posición
de ser rescatado por Dios, de ser perdonado por Dios. La única forma de ser justificado por Dios es despojándose de la justicia propia, de la justicia de uno. Este puede ser un proceso doloroso, esto implica negar el yo, esto es verme en propio corazón y decirme soy malo y soy tan malo que merezco la condenación eterna en el infierno. Y este es un proceso imposible sin ayuda del Espíritu. Pero el Nuevo Testamento nos enseña claramente que esta es la única forma en la que podemos ser rescatados. Ahora, si hacemos la pregunta acerca de este hombre, ¿cómo él se justificó? Noten la pregunta que está haciendo Jesús. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y ustedes se pueden dar cuenta que esta pregunta es simplemente una excusa para negar un problema mayormente moral que él tenía en su corazón. El problema era que él no era lo suficientemente bueno para cumplir estos mandamientos. Y lo que intenta con esta pregunta es simplemente desviar a Jesús, modificar la intención original de este mandamiento en el Antiguo Testamento. Y él le dice a Jesús, entonces Jesús, no es tan fácil como parece. Heredar la vida eterna no puede ser tan fácil como tú dices que es, simplemente obedeciendo estos dos mandamientos. La cosa no es tan sencilla. Pero decir esto significa que su conciencia le estaba traicionando. Su conciencia le estaba diciendo, pero tú no amas a tu prójimo. Tú no amas a tu prójimo, por tanto no tienes la vida eterna, según lo que Jesús dijo. Por eso quiso envolver a Jesús en matices. Y esto es algo que, no digo que este particularmente, pero es algo que de manera general los falsos maestros hacen. Lo que es fácil de entender en la Biblia, lo vuelven algo muy difícil y complicado. Lo que es algo simple y sencillo, cuyo significado está allí en la superficie, ellos lo envuelven en un desarrollo infinito de discusiones y discusiones y discusiones. Y entonces este experto en la ley quiere envolver a Jesús en matices para justificarse a sí mismo acerca de este segundo mandamiento sobre el amor al prójimo. Pero este amor al prójimo debe ser matizado, debe ser explicado. Hay más cosas allí que nosotros no vemos en la superficie, decía él. Y entonces lo que él intenta simplemente es que quiere vindicar su pregunta inicial. Por eso dice, ¿quién es mi prójimo? El mandato es claro, el mandato es simple, pero el mandato es imposible de obedecer para él. Y él no quería reconocer esto. Y eso hace que el mandato se vuelva complicado para él. Y esto es lo que decía la semana pasada. A menudo lo que hacen los religiosos es rebajar el estándar moral de Dios, rebajar el estándar, los requisitos morales de la Biblia, de la Escritura, de la religión, para que sea más accesible al pecador. Entonces llegar al cielo no se vuelve algo tan difícil como la Biblia realmente dice que es. Jesús enseñó que nuestra justicia debe ser la misma justicia de Dios que está en los cielos, debe ser la misma santidad de Dios que está en los cielos si queremos ser salvos. Este es el estándar bíblico, pero las religiones del mundo rebajan este estándar para hacerlo más accesible al pecador, porque ellos saben que son pecadores, porque ellos tienen una conciencia dada por Dios que les dice que en verdad son malos, que hay maldad en su corazón. Entonces, ¿cómo pueden llegar al cielo? Bueno, rebajemos los estándares para llegar al cielo, y esa es la manera en la que elaboramos nuestras religiones. Y esto es lo que estaba haciendo este hombre. Él creía en la letra del Antiguo Testamento, pero no veía el espíritu detrás de la letra del Antiguo Testamento. Déjenme mostrarles algo aquí. Vayan a Levítico 19. A Levítico 19, porque en Levítico 19 se encuentra el mandato de amar al prójimo. Y el libro de Levítico, solo quiero mostrarles algo aquí brevemente, nos enseña algo importante, porque todos los judíos habían tergiversado, habían modificado la intención original de la ley de Moisés, la revelación, y particularmente el libro de Levíticos, que es el que más contiene leyes. Recuerden lo que habían hecho los judíos, habían añadido cientos de leyes a estas leyes de Levítico, supuestamente para ser encontrados más fieles por Dios.
Pero quiero decirles algo acerca de este capítulo 19. Es uno de los capítulos más importantes del libro de Levítico. Una de las cosas que nos dice esto es que Jesús lo citó en más de una ocasión. Y no solo Jesús, sino también Pablo y Santiago en el Nuevo Testamento. Así que los autores del Nuevo Testamento y Jesús mismo entendían la importancia de este capítulo 19 del Levítico. Y quiero mostrarles por qué. Porque el libro de Levíticos, ustedes han leído el libro de Levíticos, espero que sí, si no en sus devociones, por lo menos en la noche antes de dormir. Pero el libro de Levítico es un libro muy estructurado. Y ustedes se pueden dar cuenta de eso si leen desde el capítulo 1 hasta el final. Hay una serie de leyes acerca de diferentes áreas de la vida, de la religión, de las ceremonias, de los sacrificios, de los sacerdotes, de los levitas, del pueblo en general, que tenían el objeto de regular la vida de Israel en el desierto y cuando entrasen a poseer la tierra de Canaán también. Así que les voy a dar un breve resumen. Un vuelo de pájaro aquí. Los capítulos del 1 al 7 de Levítico presentan instrucciones sobre los sacrificios. Instrucciones sobre los sacrificios. Capítulos del 1 al 7. Noten lo estructurado que es esto. Los primeros 7 capítulos. Del capítulo 8 al 10 tenemos leyes que tratan acerca de la inauguración de la adoración. Allí en el tabernáculo que estaba en el desierto. 8 al 10 acerca de la adoración. Inauguración de la adoración. Capítulos 11 al 15 tenemos leyes que sirven para instruir acerca de lo que era limpio y profano. Lo limpio y lo profano. Capítulos del 11 al 15. Noten lo estructurado que es esto. El capítulo 16 tenemos un capítulo muy importante en el libro de los Levíticos y esta es la instrucción sobre el día de expiación. El gran día de expiación, de perdón de pecados al sacrificar el animal. Este es entonces el capítulo 16, si ustedes se pueden dar cuenta. Sigue siendo muy estructurado. Y del capítulo 17 al 27, del 17 al 27, tenemos instrucciones sobre la santidad. Instrucciones sobre la santidad. Pero es aquí donde encontramos algo interesante, porque en el capítulo 17, por ejemplo, de Levítico, encontramos una serie de leyes que tienen que ver con los animales, Y se habla de la prohibición de comer carne y cómo lavarlos y qué comer y qué no comer, etcétera, etcétera. Y cómo por medio de esto ellos debían mostrar santidad. En el capítulo 18 tenemos leyes que tienen que ver con la impureza sexual o las relaciones sexuales y cómo en esta área de la vida del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento ellos debían obedecer las leyes para mantenerse puros, es decir, santos a Dios, aún en el área tan íntima que toca Levítico como la relación sexual. En el capítulo 20 tenemos penalidades o castigos al que infringía la ley. ¿Cuáles eran los castigos o las penalidades? Ustedes notan, me salté el capítulo 19 intencionalmente, pero el capítulo 21 nos habla de leyes acerca de los sacerdotes, cómo los sacerdotes se mantenían santos. El capítulo 22, cómo las ofrendas debían ser hechas para que sean aceptas por Dios, manteniendo la santidad. Y en el capítulo 23, leyes acerca de los festivales, para llevarlos a cabo correctamente, para seguir siendo santos a Dios. Así que todo es muy estructurado, muy ordenado. Pero el capítulo 19 es diferente. Podemos decir en un sentido es diferente a todo el libro de Levíticos. Porque en el capítulo 19 no encontramos un orden, no encontramos una estructura. Encontramos algo diferente. Noten en el versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Ustedes se dan cuenta la mezcla de mandamientos que encontramos allí solo en el versículo 2 y 3. No os volveréis a los ídolos, versículo 4, ni haréis para vosotros diosas de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Versículo 5, cuando ofreciereis sacrificio, ahora está hablando de los sacrificios, deja de hablar de los 10 mandamientos y comienza a hablar de los sacrificios, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos, será comido el día que lo ofreciereis, y hay una serie de instrucciones allí en el versículo 7, el versículo 8.
acerca de los sacrificios. Ahora llegamos al versículo 9 y cambia el tema de nuevo, rompiendo la estructura que encontramos en todo este libro. Dice el versículo 9, cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espicarás tu tierra segada. Y recordamos a Ruth y lo que pasó en el libro de Ruth con Booz. Ahora está hablando acerca de estas leyes para sustentar la vida de los más pobres. Algo que no es estructurado. El versículo 10 hace lo mismo acerca de esta ley. En el versículo 11 vuelve a la ley moral de los 10 mandamientos. Dice, no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Y continúa con ese versículo 12. En el versículo 13 de nuevo cambia y pasa a hablar acerca del prójimo. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezos, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás justicia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás al prójimo. El versículo 16 habla en contra del chisme en la congregación, en la comunidad. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. El versículo 17 habla de la prohibición del odio. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Y si ustedes siguen leyendo el capítulo 19, que por tiempo no podemos hacerlo, se dan cuenta que hay una serie de leyes aparentemente aleatorias, sin estructura, escogidas como de todas las leyes que Dios había revelado y puestas allí al azar. Y es en este contexto donde encontramos el versículo que cita a Jesús y cita el escriba. En el versículo 18 comienza diciendo, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero déjenme decirles, ¿por qué Moisés hace esto en el capítulo 19? ¿Por qué rompe la estructura que él ha tenido hasta el capítulo 18 y que continúa desde el 20 en adelante? Pero en este capítulo 19 no tiene ningún tipo de estructura. Porque lo que encontramos aquí en el capítulo 19 es un impulso interno por vivir santamente. Es como si la santidad fluye desde el interior. Y Moisés, escribiendo este capítulo 19, simplemente lleno de celo santo, lleno de un deseo por vivir en santidad. Es como si hiciese la pregunta, ¿en qué áreas de mi vida voy a mostrar la santidad? ¿Cómo puedo vivir para honrar a Dios? ¿Cómo puedo vivir para honrar a Dios? Y escribe esta serie de mandamientos que no tienen que ver los unos con los otros, como para comunicar esa misma idea. Es una santidad que fluye sin ningún tipo de estructura, sin ningún tipo de orden. Simplemente estoy aquí y quiero hacer lo que debo hacer para honrar a Dios en todas las áreas de mi vida. En todas las áreas de mi vida. Por eso el capítulo 9 toca casi todas las áreas de la vida, reuniendo todos estos mandamientos y leyes. Este capítulo 19, podemos decir, es la manifestación multifacética de un pueblo santo que ha sido redimido por un Dios santo y que quiere vivir santamente. Es una cascada de santidad que no se limita estructuralmente a una área de la vida, ni mucho menos algo solamente externo, sino en toda mi vida. ¿Cómo fluye mi santidad desde dentro hacia afuera? Esa es la pregunta que responde Moisés en este capítulo 19 de Levítico. Y aquí la pregunta es entonces, ¿cómo puedo acercarme a Dios, un Dios santo? Pero más, pienso aquí en este capítulo 19 particularmente, es cómo puedo honrar al Dios que ya conozco. ¿Cómo puedo honrar a un Dios al que ya pertenezco? Esto es santidad. No es salvación, es santidad. Este es el fruto de la salvación. Esto no fue revelado para ser salvo, esto fue revelado para demostrar que ya soy salvo. Eso es todo Levíticos, eso es Levítico capítulo 19. El asunto aquí no es un santuario santo, sino un pueblo santo. No es preservar, no es preservación de la vida, sino el fluir de la bondad de Dios a cualquier área de la vida. Y ¿cómo fluye esa bondad de Dios?
de dentro hacia afuera, que nace en el corazón, y cómo esa bondad de Dios toca a cualquier ser humano y cualquier ser vivo que se me pasa por el frente. Cómo afecta esa santidad a las personas que se cruzan por mi camino, aún los extranjeros. Y por eso es en este mismo capítulo 19 que se habla acerca, y en otros más, que se habla acerca de la bendición y el trato que los israelitas debían prestar a los extranjeros. Noten el versículo 34 de Levítico 19. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Se repite la misma ley. Lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, esa bondad que fluye desde dentro hacia afuera como resultado de conocer al Dios Santo, hace la pregunta: ¿cómo puedo manifestar esa bondad? No por medio de una estructura organizada, sino por medio del amor, por la vía del amor, el instrumento del amor. ¿Cómo lo manifiesto a los que se cruzan por mi camino? Es amando a los demás como a uno mismo, amando incluso a los extranjeros como a uno mismo. ¿Cómo respondieron los judíos a esto? El texto es claro, el Levítico es claro, el Antiguo Testamento es muy claro. Este es el verdadero sentido de la ley, el espíritu de la ley. Pero ¿cómo respondieron ellos? Somos el pueblo elegido, santo, apartado de Dios, por lo que los paganos no tienen ninguna parte con nosotros. Si uno de ellos está en peligro, decían algunos rabinos, si alguno de ellos está en peligro, un gentil, no hay que ayudarle porque son idólatras. Si era un apóstata que había abandonado el judaísmo, incluso había que guiarle hacia el peligro. Sacrificaron entonces el amor por la complacencia, sacrificaron la misericordia por la pureza ritual, sacrificaron la vida por la ley, la letra. Y esto es algo que el mismo Antiguo Testamento nunca enseñó. Esto lo hicieron sus corazones endurecidos. Y algo que va a tocar de cerca, la parábola que vamos a estudiar en Éxodo 23:5, dice: si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga. Noten, el asno del que te aborrece, el asno de tu enemigo, lo ves caído debajo de su carga. El asno en esos tiempos no era lo mismo que en nuestros tiempos. En nuestros tiempos puede ser un animal inútil. Bueno, seguía siendo un animal inútil en el pasado, pero era útil para otras cosas. ¿Le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Pero ellos decían: no, solo debemos ayudar a los que son de nuestro propio pueblo. Esto es lo que ellos hicieron con la ley. Y esto es lo que está en la mente del escriba, regresando a Lucas 10. Y entendemos lo que está también en la mente de Jesús. Ahora entendemos cómo Él estaba interpretando el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. Él lo estaba limitando, lo estaba modificando, lo estaba matizando para hacerlo más accesible a su corazón caído. Y no estaba entendiendo el Antiguo Testamento como un resultado, una manifestación interna que comienza con la gracia de Dios en el corazón y se manifiesta esta bondad externamente para ayudar a cualquiera que se cruzara en mi camino. Y esta es la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Que responde la parábola del buen samaritano. Esta es la pregunta que es respondida por Jesús. Y esto es lo que Jesús enseñó en otras ocasiones, solo antes de aterrizar allí, ténganme paciencia. En Mateo 5, ustedes recuerdan lo que Jesús dice. Por eso Jesús enseñó lo que enseñó, en ese contexto. Por eso enseñó lo que enseñó. Si tienen en cuenta el contexto de los religiosos y cómo interpretaban el Antiguo Testamento, por eso Jesús dijo aquí en Mateo 5, 43, Él dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Simplemente Jesús está dando una verdadera interpretación a la ley del Antiguo Testamento.
En el capítulo 9, el versículo 13 de Mateo dice 9:13. Y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Y por último, en Lucas, el capítulo 15, el versículo 7, dice Lucas 15:7 en el contexto de otra parábola: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esto es lo que trae gozo, el hombre que se ve como un pecador. Entonces, si regresan a Lucas 10, a la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, Jesús decide responder en los versículos del 30 al 35. Del 30 al 35 tenemos entonces lo que ha sido conocido como la parábola del buen samaritano. Solo déjenme decirles algo como introducción acerca del título, la parábola del buen samaritano, el buen samaritano. Estas son dos palabras que nunca van unidas en el contexto de la mente judía, porque es como si nosotros dijéramos el día de hoy un cerdo limpio o un ladrón honrado. Estas dos palabras simplemente no van juntas. No tiene sentido hablar de un cerdo limpio o un ladrón honrado. Y para los judíos era lo mismo. No tenía sentido usar el adjetivo buen para hablar de los samaritanos. No había tal cosa como buen samaritano para los judíos. Y vamos a entender por qué. Pero Jesús no pone el título de esta parábola, es la parábola que aparece en los títulos de negrilla y en toda la historia ha sido conocida como la historia del buen samaritano. En efecto, hay un samaritano que hace algo bueno. Pero debemos tener cuidado, esta es la primera parábola que nosotros vamos a estudiar en el libro de Lucas. Más adelante vamos a encontrarnos con muchas más, sobre todo el capítulo 15 y otros capítulos. Y es importante advertir que las parábolas son una rica fuente de enseñanza por lo que Jesús quería comunicar, pero asimismo hay un peligro de malinterpretarlas, de tergiversarlas. Y el peligro viene cuando nosotros adoptamos la forma de interpretación que denominamos como alegoría, y queremos encontrar en cada detalle de la parábola algún significado espiritual que nunca estuvo allí. Y solo quiero resumirles uno de estos ejemplos de Orígenes. Ya muy temprano en la historia de la iglesia, en los primeros siglos, Orígenes y Agustín tenían la costumbre a veces de alegorizar la escritura. Y es un sistema de interpretación que continuaron ejerciendo los católicos hasta el día de hoy. Y él decía, leyendo la parábola del buen samaritano, cuando dice el versículo 30, hay un hombre que desciende de Jerusalén a Jericó, él decía, este es Adán. Porque el hecho de que descienda de Jerusalén a Jericó, el hecho de que descienda significa que está convirtiéndose cada vez en un hombre más inmoral. Está descendiendo en su vida moral. Entonces, este es Adán cuando pecó. Versículo 30. Adán cuando pecó. En Génesis 3. Dice el versículo 30 también que cayó en manos de ladrones. Bueno, obviamente, si Adán pecó, sabemos que porque pecó, porque Satanás lo tentó. Entonces, los ladrones es Satanás. Dice el versículo 31 que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y dice Orígenes y Agustín, bueno, este primer personaje que aparece intentó acercarse, pero al final no le ayudó, no pudo ayudarle. El sacerdote del versículo 31 es la ley, porque la ley no podía salvar a Adán de su pecado. El versículo 32 se acercó un levita, pero tampoco le ayudó y dice Orígenes, bueno, este segundo tampoco pudo ayudarle, es decir, no pudo salvar a Adán. Entonces, estos son los profetas. La ley, el sacerdote, levita, son los profetas. Todo el Antiguo Testamento no pudieron ayudar a Adán para salvarle de su pecado. Versículo 33. Pero aquí está, un samaritano. Ustedes saben quién es. Jesús. Claro, Jesús, el samaritano que finalmente ayudó al hombre que estaba aquí, echado en el suelo, es decir, Jesús, quien limpió los pecados de Adán y lo salvó. Entonces, el samaritano simboliza a Jesús, que fue movido a misericordia, que le ayudó. El versículo 35 dice que le dio 2 denarios. Si esto fuese poco,
Aún la imaginación de Orígenes no se quedaba corta y fue más allá y dijo: los 2 denarios, como simbolizan la ayuda que Jesús le prestó a Adán para salvarlo de sus pecados, los 2 denarios simbolizan los 2 sacramentos, la Santa Cena y el bautismo. Esos son los 2 denarios por los cuales Adán fue salvo. Y esta es la historia, según Orígenes, del buen samaritano. Y nosotros solo nos hacemos la pregunta: si este fuese la explicación y la interpretación correcta de esta parábola, en 2000 años de historia, ninguno de nosotros, ni de otros intérpretes, hubiesen podido llegar a ese significado. Porque ese significado simplemente no está aquí. Y mucho más, el pobre intérprete de la ley no habría entendido lo que Jesús estaba diciendo si ese era el significado de lo que Jesús estaba diciendo según Orígenes. ¿Cómo habría entendido el escriba que el hombre que ha sido robado era Adán y que el samaritano era el mismo Jesús? Bueno, esto es imposible. Al contrario, la parábola del buen samaritano no se trata acerca de esto. La parábola del buen samaritano no es una buena historia moral. No es una moraleja final. Debemos ser como el samaritano, ayudar a las demás personas. Ahora, no estamos negando que esto es algo que debe hacerse, pero esta no es la enseñanza esencial de la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano, como decía la semana pasada, está dentro de un contexto teológico, una discusión entre Jesús y el intérprete de la ley. Y la parábola del buen samaritano va a responder la pregunta del versículo 29. ¿Quién es mi prójimo? Leemos e interpretamos la parábola del buen samaritano buscando responder esta pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Entonces Jesús va a responder esa pregunta. No sé cuánto tiempo llevo porque no traje mi reloj, pero no sé cuándo empecé, pero si empecé a las 5:45 se nos está acabando el tiempo. Así que les pido perdón. Yo les dije que hoy vamos a cubrir la parábola del buen samaritano y estoy haciendo todo lo que me hicieron que no haga en el seminario, en la clase de predicación, que tenga mucho tiempo los hermanos en un mismo pasaje porque los pueda aburrir y al final no va a haber nadie en las sillas del aburrimiento. Así que perdónenme, pero vamos a empezar por lo menos aquí. El versículo 30 dice Jesús: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Vamos a llegar hasta la mitad de la parábola por lo menos. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Ahora quiero darles aquí el bosquejo de esta historia que cuenta Jesús. En primer lugar, encontramos un evento desafortunado, el versículo 30. En segundo lugar, encontramos 2 coincidencias decepcionantes, los versículos 31 y 32. 2 coincidencias decepcionantes. Y en tercer lugar, un final inesperado, versículos del 34 al 35, al 33 al 35. 33 al 35, un final inesperado. En primer lugar, entonces, tenemos un evento desafortunado. Y Jesús introduce la historia de un cierto hombre, y lo introduce de manera incierta, con un artículo indefinido, un cierto hombre, lo que nos dice que no importa quién era. Nos dice si era un rico, si era pobre, si era religioso, no era religioso, pero todos podemos asumir que era un judío, porque descendía de Jerusalén a Jericó. De Jerusalén a Jericó. Y bueno, este era un viaje no fácil. Jerusalén era el centro, era la metrópolis de Palestina para los judíos, el centro religioso, y de allí salía este hombre y se dirigía a una ciudad llamada Jericó, que fue considerada también una ciudad importante, donde se construyeron muchas cosas. Allí era centro económico también. Más o menos el viaje de un lado a otro era de 18 kilómetros y medio de Jerusalén a Jericó. Obviamente no habían aviones ni carros, sino que viajaban caminando o montados sobre asnos, a veces en camellos, pero aquí podemos suponer que el hombre estaba caminando. El hombre salió caminando y era un camino un poco difícil, estaba lleno de rocas y era un viaje desierto también. Así que no estaba rodeado de manantiales. El viaje también estaba rodeado de montañas, de cuevas, de rocas grandes, lo que haría fácil para los ladrones esconderse y sorprender a sus víctimas. Y fue justamente lo que sucedió aquí. Dice el versículo 30 que este hombre cayó en manos de ladrones. No fue un ladrón, sino varios ladrones.
Y sabemos lo que nos cuenta Josefo y otros historiadores, que los ladrones usualmente atacaban en bandas para asegurarse la victoria sobre sus víctimas. Esa era la razón por la que cuando Jesús fue con sus padres, ¿se acuerdan cuando tenía 12 años a Jerusalén, donde se perdió de sus padres por un tiempo? Fueron todos en caravanas. Entonces los judíos, cuando viajaban de una ciudad a otra o de Galilea al sur, a Judea, siempre viajaban en caravanas grandes para evitar los ladrones, porque los ladrones eran grandes en números. Y también se acostumbraba a viajar en la noche, justamente para evitar el ataque de los ladrones. Si este hombre estaba viajando en la noche, de igual manera no le funcionó porque los ladrones lo atraparon. Dice el texto que le hicieron varias cosas. En primer lugar, le despojaron, eso significa que le quitaron la ropa. Habría llevado algunas pertenencias. Los viajes en ese tiempo no eran como ahora, sino que él habría llevado algunas pertenencias, pero el hecho es que aquí lo dejaron casi desnudo o semidesnudo. Los ladrones codiciaban la ropa, obviamente, de otras personas, y la ropa tenía un cierto valor. Y entonces le robaron su ropa. Dice en segundo lugar que le hirieron. Estas son dos palabras en el idioma original. Es como asentaron sobre él un fuerte golpe. Es lo que indica el original. Asentaron sobre él un fuerte golpe. O en otras palabras, se traduce en otros versículos del Nuevo Testamento como le azotaron. Le azotaron. Así que este no fue un robo simplemente, sino que fue un robo que tenía el añadido de herir. Quizá ellos tenían la intención de matar al hombre. No sabemos. Pero sabemos que lo dejaron muy, muy herido. Tanto así que cuando ellos se fueron, dice, lo dejaron medio muerto. Medio muerto. No muerto, sino medio muerto. Así que el hombre pensamos que estaba inconsciente. Los ladrones vinieron, le robaron sus pertenencias, le robaron su ropa y lo golpearon tanto en su rostro, seguramente en su cabeza, que lo dejaron medio inconsciente, completamente inconsciente, tirado allí en el suelo, en un vasto desierto, en un camino oscuro, en un camino lleno de cuevas y allí solo. Esta fue una sentencia de muerte para él. Seguramente iba a morir. Entonces, el versículo 31, Jesús introduce a una serie de personajes, y es en este versículo 31 donde pasamos de un evento desafortunado a dos coincidencias decepcionantes. Dos coincidencias decepcionantes. La primera coincidencia decepcionante en el versículo 31 dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Un sacerdote. Este es un hombre que servía en el templo. Este es un hombre que llevaba a cabo los sacrificios en el templo de Jerusalén, en el templo de Salomón. Este era un hombre que probablemente enseñaba la ley al pueblo. Y si ustedes se dan cuenta, los dos personajes que Jesús elige aquí son dos personajes que representaban la bondad, que representaban la santidad para los judíos en el primer siglo. El sacerdote. Habían varios tipos de sacerdotes, no sabemos qué tipo de sacerdote era este, pero era un hombre importante, era un hombre religioso, era un hombre que conocía la ley, un hombre que servía en el templo y probablemente justo venía de servir en el templo, porque el texto dice que él también venía por el mismo camino, quizá salía de Jerusalén y también se dirigía a Jericó. Él descendió entonces por aquel camino, es decir, por el mismo camino donde estaba el hombre tirado, y el texto dice, y viéndole, cuando le vio, pasó de largo. Pasó de largo. Y esta es una palabra, pasó de largo, que lleva la preposición de antiparíjomai es la palabra, antiparíjomai es pasar, pero con la preposición anti es esquivarlo, o ir en el lado opuesto a donde está este hombre. Así que, ¿qué hizo el primer hombre? Bueno, el primer hombre, que fue una coincidencia, digo que es una coincidencia porque eso es lo que dice el versículo 31, la palabra aconteció justamente significa eso, una coincidencia. Significa, en términos más bíblicos, una providencia de Dios. Algo, en otras palabras, que no estaba planificado por el sacerdote.
Nadie había planificado esto, pero él yendo por el mismo camino se encontró con el hombre allí tirado. Y habiéndole visto, simplemente le vio, pasó de largo, pasó por el camino opuesto. El versículo 32, la segunda coincidencia decepcionante es un levita. Un levita también servía en el templo. Un levita usualmente ayudaba a un sacerdote en el cargo de sacrificio de animales. En el Antiguo Testamento, cargar los utensilios del tabernáculo. En el Nuevo Testamento, los quehaceres del templo los realizaba un levita. Así que el levita también era un hombre religioso que servía en el templo. Y dice asimismo, el versículo 32, llegando cerca de aquel lugar, y esto es algo que no aparece en el versículo 31, parece que el levita fue un poco más lejos que el sacerdote. Porque el levita parece que no solamente le vio y se fue, sino que él se acercó, dice el versículo 32, llegando cerca de aquel lugar. Y cuando le vio, pasó de largo. Ahora, no entendemos la razón, ni Lucas nos dice el motivo por el cual ellos no quisieron ayudar a este hombre. Algunos han sugerido que por una posible o potencial impureza ritual, ellos tenían prohibido tocar muertos, según vemos en la ley del Antiguo Testamento. Así que quizá era una de las razones por las que ellos no quisieron ayudar a este hombre, por no quererse manchar de impureza ritual. Pero el texto no nos dice esto. A mí me parece por lo menos que el texto simplemente está enfatizando un problema inmoral en estos hombres. Ellos simplemente dejaron cerrar su corazón ante la necesidad de este hombre. Ellos no hicieron misericordia. Esto indica un corazón endurecido. Esto indica un corazón egoísta, orgulloso, un corazón centrado en sí mismo. Y esto, suponiendo como la historia parece indicar, que el hombre ultrajado era un mismo judío, o alguien de la confraternidad, alguien de la propia comunidad, porque salía de Jerusalén. Y eso no solo revela falta de compasión, sino incluso odio hacia este hombre al que no quisieron ayudar. Lo que hicieron el sacerdote y el levita fue sentenciarlo a la muerte, porque ellos sabían que si él todavía estaba vivo, de quedarse allí iba a morir seguramente si nadie lo ayudaba. Y esto es lo sorprendente, porque de todos los personajes judíos del primer siglo, de todos los actores del primer siglo, los más indicados para responder de manera bondadosa ante un escenario como estos, era un sacerdote y un levita que servían en el templo y que eran religiosos. Y Jesús entonces intencionalmente está eligiendo a esos personajes que representaban la bondad de Israel en el primer siglo para enseñar que tenía un corazón tan oscuro y más oscuro que el peor de los paganos, que el peor de los samaritanos a quien ellos odiaban. Y esto es lo sorprendente de esta historia. Estos dos personajes reflejan la religión judía en el tiempo de Jesús. Estos dos personajes reflejan lo que podía hacer la religión judía en el tiempo de Jesús. Lo inmoral y lo bajo que habían caído en su falta de aplicación del verdadero espíritu de la ley. No había gracia de Dios en ellos, por lo tanto no podían mostrar bondad hacia los demás. Para ellos más importante era la letra que la vida. Más importante era sujetarse a un ritual externo que salvar la vida de una persona. Ese es el extremo de los legalismos. Esta es la religión falsa. Ellos simbolizan la religión falsa. Esto es lo que la religión falsa puede hacer por ti y por la humanidad. Es simplemente impotente. Es muy ensimismada. Todo se trata acerca del yo y nunca de los otros. El hombre que enseñaba al pueblo y que sacrificaba, el sacerdote. El levita que ayudaba en los sacrificios y que vivía casi en el templo. La nata de la sociedad judía. Con ironía podemos decir el amante de la ley, el amante del servicio a Dios, debían ser los primeros en ofrecer su ayuda, pero fueron los últimos en hacerlo. Así que cerraron su corazón, despreciaron la ley de Dios internamente. Y el versículo
33 dice un samaritano. Un samaritano. Un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y este es el versículo que explica todas las 6 cosas que va a hacer el samaritano en los versículos 34 y 35 por este hombre. 6 cosas hizo el samaritano por él. Pero estas 6 cosas son el resultado de algo interno. Y fue movido a misericordia. Un samaritano. Un samaritano hizo lo que un levita y un sacerdote no pudieron hacer y no quisieron hacer por un compañero judío. Un samaritano con el cual los judíos ni siquiera se atrevían a comer, porque ellos decían comer con un samaritano es comer con un cerdo. Porque no querían ni siquiera pasar por el mismo lado de la calle, sino que los evitaban, pasando por el otro lado de la calle. Una gran animadversión y odio había entre estos dos pueblos, samaritanos y judíos. Los judíos consideraban a los samaritanos como paganos, eran judíos en un 50%, habían estado mezclados ya con paganos. Eran odiados, evitaban pasar por Samaria en muchas ocasiones. Los samaritanos eran como cerdos para los judíos. Y fue el samaritano, dice Jesús, el que se llenó de misericordia e hizo las cosas que hizo para ayudar a este hombre. Y vamos a encontrar la resolución, porque esto nos lleva entonces, finalmente, pasamos de un evento desafortunado, 2 coincidencias decepcionantes, a un final inesperado. Y es el samaritano, el final inesperado, pero vamos a dejar eso para la siguiente semana. Así que vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, que es tan clara para nosotros. Señor, no queremos ser como este intérprete de la ley. No queremos ser tan conocedores de tu palabra, pero que nuestro corazón esté tan lejos de ti. Por experiencia sabemos que esto es posible, porque nuestro corazón todavía está inclinado al mal, porque el pecado todavía está en nuestra carne. Y la única manera en la que podemos evitar esto, Señor, y vivir una verdadera santidad que fluya del corazón, una bondad que se manifiesta desde dentro hacia afuera para toda persona que está a nuestro alrededor, para mostrar lo que significa verdaderamente amarte a ti con toda la mente, el corazón y el alma, es por medio de la obra de tu Espíritu, es por tu gracia. Es, Señor, por la instrucción de tu palabra, la nutrición, la alimentación que viene de tu palabra y de tu Espíritu. Rogamos, Señor, esta obra en nosotros y rogamos esta obra para todavía los que viven encarcelados en un sistema de religión falso, confiando en sus obras, confiando en su justicia, no conociendo lo que es la verdadera justicia que trae paz, que quita el yugo, que trae descanso y que nos deja vivir y manifestar la santidad en alegría, en gozo, aquí en la iglesia y fuera de la iglesia. Rogamos, Señor, que este sea nuestro caminar diario, que tú lo hagas en nosotros mientras tocas corazones para que vengan al conocimiento de tu Hijo también. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.